Bienvenidos todos a otra sesión, más bien a la primera sesión de este semestre del Divageo. Y entonces tenemos el super gusto de presentar a Héctor Chang. Vamos a comenzar muy bien el semestre con una plática de un gran investigador del CIMAT de Guanajuato que nos va a platicar de problemas de congestión dinámica en grafos. Entonces, Héctor, muchísimas gracias por aceptar la invitación y te los dejo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Jesús, por la invitación. Quisiera hablar de un problema que trabajamos con Sergio Zapeta cuando él fue aquí estudiante de maestría del CIMAT. Y un poco la conexión con geometría es que en el fondo es un problema de geodésicas, ¿no? Cuando el problema en general es que tienes dos poblaciones se quiere mover de una población que se quiere mover de una configuración inicial a una configuración final y cada uno de ellos quiere hacerlo de forma óptima, ¿no? Cada gente quiere moverse a lo largo de una geodésica. El problema es que la métrica que, que estamos considerando pues está determinada por la configuración de la población en cada instante, ¿no? Entonces, un poco aparecen este tipo de ideas. Es quizás el primer paso de un proyecto que estoy invitando a todo el que quiera venir a colaborar. Hay varias preguntas que quedan abiertas, ¿no? Y varias aristas que sería interesante explorar, ¿no? Entonces, el contenido de la plática de hoy, vamos a comenzar con explicando lo que es el problema de Wardrop. Después vamos a hacer una simplificación que se llaman juegos potenciales. Vamos a explicar luego el problema de Beckman y finalmente cuáles son los problemas dinámicos. Y por favor, en cualquier momento, interrúmpanme. No estoy viendo la pantalla. Si levantan la mano, quizás no los voy a ver o si escriben en el chat. Así que prefiero que me puedan hacer preguntas en cualquier momento. Ok. Eh, va. Comenzamos con la formulación. Tenemos un grafo. Entonces tengo un grafo G, nada más para fijar la notación, N van a ser los nodos y E van a ser las aristas, y es un grafo dirigido, ¿no? Y siempre voy a asumir que es finito, ¿no? ¿Qué? Eh, entonces, algo de notación, una arista va a ser, la puedo notar por un par de ordenado XY, ¿no? Y eventualmente voy a usar la siguiente notación, E menos para el nodo de partida y E más para el nodo de llegada. ¿Ok? Dentro de este grafo puede estar considerando caminos, ¿no? Entonces, un camino es simplemente una sucesión de nodos que puedo conectar a través de sus aristas, o también lo pueden ver como una sucesión de aristas, tal que el nodo final y el nodo inicial de dos aristas consecutivas coinciden, ¿no? El espacio de caminos, uy, perdón, el espacio de los caminos en G lo voy a denotar por C, ¿no? Y también voy a utilizar la notación C sub XY para dos nodos, para decir todos los caminos que me conectan a X con Y, ¿ok? Y también podría utilizar omega más y omega menos, al igual que antes, ¿no? Para denotar los nodos inicial y final de un dado camino, ¿va? Ahora queremos hablar de longitudes de estos caminos, ¿no? Entonces, para hablar de longitud de un camino, me tengo que dar un peso, ¿sí? Que va a ser simplemente para cada arista E, asigno un valor positivo, ¿no? Y esta notación de R a la E la voy o R a la N o R a un conjunto lo voy a estar utilizando frecuentemente, simplemente pues significa que Z en este caso lo pueden pensar como un vector donde las coordenadas están etiquetadas por el conjunto, ¿no? En este caso son las aristas, ¿no? Y son números además no negativos, ¿no? Entonces la longitud con respecto a ese peso Z de un camino omega, pues
es simplemente pues, sumar, ¿no? ZE sobre todas las aristas que están en omega, ¿no? Y a partir de esta definición de longitud, puedo dar una noción de distancia y geodésica, ¿no? Entonces, distancia va a ser minimizar la longitud entre dos lados, ¿no? Entonces, la distancia de X a Y, ¿no? Va a ser simplemente minimizar sobre todos los omegas que unen a X con Y la longitud, ¿va? Y decimos que un camino es una geodésica si realiza ese mínimo. Ok, Y si hasta pasas ahí, dos veces, lo sumas dos veces, ¿no? si pasa dos veces, lo sumaría dos veces, así es. Entonces, por aquí las geodésicas no van a tener lazos, ¿no? O sea, no. Entonces, ahora quiero hablar de planes de transporte y flujos, ¿no? Entonces, planes y flujos. Entonces, un plan es la forma que yo tengo de organizar cómo voy a mover mis distribuciones de masa de un sitio a otro, ¿no? Entonces, estos van a estar denotados con una matriz gamma que van de n, ¿no? Una matriz que lo que significa, o sea, cuando yo les hablo de gamma de XY, es cuánta masa quiero transportar del nodo X al nodo Y, ¿va? Entonces eso se le llama un plan de transporte. Y lo siguiente que voy a tener son flujos, esto en inglés creo que lo estamos llamando path flow, y esto va a ser un vector en R a los caminos, ¿no? Y lo que significa es lo siguiente, ¿no? O sea, si yo tomo Q evaluado en un camino omega, lo que me está diciendo es cuánta masa yo estoy transmitiendo por ese camino, ¿no? Pudiese ser cero, pudiese ser cualquier número no negativo, ¿no? Entonces esto es, puede empezar como la masa que se mueve, perdón, mueve en el camino omega, ¿va? Entonces, a partir de, esta va a ser mi variable, ¿no? Esta va a ser la variable de mi problema, ¿no? Este path flow. Y con el path flow, yo puedo definir o sea, puedo encontrar un plan de transporte asociado y un edge flow, ¿no? Déjeme explicar primero cuál sería el plan de transporte. O sea, hay una función gamma que dado una Q, simplemente me está diciendo cuánto yo estoy moviendo de un nodo X a un nodo Y, ¿no? Entonces esto sería simplemente ver de todos los caminos que me conectan a X con Y, sumo los puntajes, ¿no? ¿Queda clara esta definición, esta construcción? O sea, veo Sí, sí. X e Y, veo todos los posibles caminos que me conectan a X e Y, pueden ser un montón, ¿no? Y para cada uno de esos caminos, pues tengo un puntaje, ¿no? Una Q sub omega, ¿no? Entonces simplemente lo sumo. Esa es la cantidad total que estoy moviendo de X a Y. Y también está un Pero edge flow. los caminos puede Ujú. ser un conjunto infinito, ¿no? Aun cuando tu gráfica sea finita. Sí, así es. A ver. O, Sí, o, así es. o ya Sí, sí, sí. decidimos que no hay ciclos, o en algún momento, En algún momento vamos a ver que los ciclos no son convenientes, ¿no? Pero sí, en principio sí pueden haber caminos con ciclo y puede estar sumando algo infinito y eso me puede estar divergiendo, ¿no? Pero como todos los números son positivos, todas estas sumas hacen sentido, ¿no? Como todos estos pesos, puntajes son no negativos, estas sumas hacen sentido, pueden ser más infinitos. o sea, ese R infinito, pues R a las A la caminos puede C. ser un
Un espacio de dimensión infinita. Espacio de dimensión Así es. infinita. Así es. Para tu Q, puedes en algún momento decir que tu Q omega, Ujú. si omega es muy grande, pues que no mueve nada, ¿no? Que por ahí no vas a mover nada. Ya, ¿no? Si omega es muy grande, ¿cómo que omega? Y la longitud de omega es muy grande, o sea que da como muchas Ujú. vueltas a lo menso, pues por ahí Ajá, no vas a ajá, mover la masa. ajá. Sí, eventualmente vamos a ver que los caminos que tienen lazos van a tener puntaje cero. Ok. Exacto. Pero de momento sí, no hay. eh, ok, entonces vamos a hablar del edge flow. Perdonen que no he encontrado como una mejor traducción de estos términos, ¿no? Pero el edge flow es simplemente me está diciendo cuánta masa estoy transmitiendo por una dada arista, ¿no? Entonces voy a denotarlo con I para una arista E y dado el path flow Q, pues voy a sumar sobre todos los caminos que contienen a la arista E el puntaje que le doy a ese camino, ¿no? O sea, la idea es que me estoy fijando, ¿no? En una arista, perdón, me estoy fijando en una arista E, veo todos los caminos que la atraviesan, ¿no? Y para cada uno de ellos, pues, le sumo su puntaje, ¿ok? Y eso es la cantidad total de masa que está atravesando esa arista E, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces estos son más o menos los ingredientes que tenemos hasta ahora. Y finalmente para escribir cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el juego? Necesito hablar de un costo, ¿no? Entonces mi costo va a ser una función g que va de R de los flujos, ¿no? De RE en RE, ¿no? Y lo que debemos pensar acá es que para cada arista, pues tengo una de estas funciones que me toma un vector y un flujo, ¿no? Entonces esto sería el costo de atravesar la arista, la arista E bajo el perfil de flujo I, ¿no? Entonces imagínense que tiene su Q, que le da un Perdón, Héctor, no puntaje. entendí, no Sí, entendí. Yo me imaginaba que el costo finalmente es un número real, ¿no? Te cuesta tanto. sí, Y sí, va sí, sí. a RE, Sí, lo que pasa es que fíjate, o sea, la G, puedo decirlo así, ¿no? G sub B y va a un número real aquí, ¿no? O sea, para cada arista tengo un costo, ¿no? Pero el costo depende de todo el perfil I, de todo el perfil de flujo, ¿va? O sea, tú tienes tu grafo G, sí, ¿no? de acuerdo. Lo que no entendí era la E que acabas de borrar. Exacto, y para cada arista, bueno, tienes un numerito, una intensidad de flujo, ¿no? Que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, en función de todo ese perfil que está en todo el grafo, aparece un costo, ¿no? Que es este número que está acá, ¿no? Entonces, o sea, lo pude haber escrito aquí G sub B para cada E, o pude haber escrito G y termina aquí, ¿no? Es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, aquí una distinción, normalmente lo que se ha estudiado en la literatura son los costos locales, ¿no? Un costo se dice local, ¿no? Si la GE en verdad depende solamente de la intensidad que ves en esa arista, ¿ok? O sea, el costo que yo veo en la arista E solamente depende de cuánta masa está atravesando esa arista, ¿no? Pero también podemos considerar costos no locales, ¿no? Que es cualquier otro caso, ¿no? Donde GE, pues depende quizás de todo el perfil, ¿no?
Dependen también de las intensidades que atraviesan otras aristas que son distintas a la arista E. ¿Ok? Entonces, finalmente, pues con esta noción de costo, podemos hablar, bueno, de la métrica, ¿no? Que me genera un path flow Q, ¿no? O sea, dado un path flow Q, o sea, un puntaje que le doy a los caminos, ¿no? Entonces construyo mi métrica Z a partir del costo de I de Q. ¿Ok? Entonces con esto pues tengo una noción de longitud asociada a ese Q que por abuso de notación es lo que sería ese L de C, ¿no? O L de G de I de Q, ¿no? Y tengo una noción de distancia, ¿no? Que sería esa distancia para esa C o, en otras palabras, esa sería G de I de Q, ¿no? Poco disculpe que sea pues, tan pedante con la notación, sé que se pone técnico bastante rápido, pero bueno, la idea que tenemos es, tengo un grafo, tengo un puntaje que le doy a cada uno de los caminos en el grafo, ¿no? Con ese puntaje, con esa Q, con ese path flow, genero un edge flow, ¿no? O sea, cuánta masa está atravesando a cada arista, ¿no? Y con ese perfil, bueno, se generan unos costos, ¿no? Y bueno, con esos costos puedo definir tanto longitud como distancia, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? Entonces, Todo Sí, bien. todo bien. definimos lo que es un equilibrio, ¿no? Equilibrio de Wardrop. La idea es que queremos dar un perfil Q, ¿no? Un path flow, tal que cada camino es una geodésica de la métrica pues, que me genera el Q. ¿Ok? Entonces, la definición sería la siguiente. O sea, decimos que Q es un equilibrio de Wardrop, sí, solo sí, para todo omega que pertenece al soporte de la Q, o sea, si yo tengo un camino donde el puntaje es positivo, ¿sí? Se tiene que la longitud de omega bajo la métrica que me da la Q es la distancia, ¿no? Entre omega menos y omega más, ¿no? Entonces, la Q, un equilibrio de Wardrop, es un perfil de caminos que está apoyada, ¿no? En geodésicas, ¿va? Y decimos que además es óptimo con respecto a gamma. Gamma es un subconjunto de Rn por n, ¿no? O sea, un subconjunto de planes de transporte. Sí, solo sí. eh, Gamma de Q minimiza el problema de Kantorovich, ¿no? Que es la distancia bajo Q, ¿no? De XY, gamma XY sobre las gamas en gamma. ¿Ok? Entonces, un comentario acá, ¿no? Sobre qué es lo que significa optimalidad. Este problema que está acá es un problema de transporte óptimo, ¿no? Y lo que significa es que sobre todo las formas en que yo puedo transportar la masa, ¿no? Yo quiero minimizar este costo. ¿Ok? Eso se llama el problema de Kantorovich. Entonces, cuando yo hablo de un equilibrio de Wardrop que es óptimo respecto a una familia de planes de transporte, lo que quiero es que no solamente la,
el perfil esté apoyado sobre geodésicas, sino que haga el mejor transporte posible dado los planes de transportes dados. ¿Ok? Entonces es un problema de congestión, ¿no? O sea, imagínense que tienen una población que va de sus casas al trabajo, ¿no? Pero a medida que salen al, pues a la ciudad y ocupan las vías, pues producen un perfil de congestión, hacen que los tiempos de traslado sean más o menos largos, ¿no? Entonces yo quiero que cada gente que se está moviendo sobre su camino lo esté haciendo de la mejor forma posible. Eso es como una consideración local, pero globalmente también le estoy pidiendo algo, ¿no? O sea, que yo esté moviendo de mi configuración inicial a mi configuración final de forma óptima, ¿no? De hecho, para decir bien, o sea, para ser un poquito más específico, eh, esta idea de que quiero mover dos configuraciones posibles, tengo que ver un caso particular de este plan de transporte, ¿no? Entonces déjenme hablar esto se llama el problema de largo plazo, ¿no? Entonces decimos que el problema de Wardrop viene de un problema de largo plazo si mi gamma está dada por este conjunto que voy a llamar pi de mu, nu. ¿Qué significa esto? Mu y nu son distribuciones, o sea, son funciones en Rn, ¿no? Esto vamos a pensar que mu es la distribución inicial, ¿no? Y nu es una distribución final, ¿no? Una gama está acá, voy a escribirlo. Una gama está acá, sí, solo sí. Sus marginales están dadas por mu y nu. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando yo sumo, o sea, para todo x, perdón, para todo x, cuando yo sumo gamma xy sobre las y en n, aquí obtengo mu de x, y para todo y, cuando yo sumo gamma xy sobre las x, obtengo nu de y. ¿Ok? Entonces la idea, ¿no? Es que quiero encontrar una forma de conectar, ¿no? A mi distribución mu con una distribución nu, y simplemente el gamma xy me está diciendo cuánta masa estoy pasando del nodo x al nodo y, con la restricción de que al final del día, pues, transporto a mu en nu, ¿va? Entonces, esto es lo que estaba explicando desde el principio, ¿no? El dibujo que tenemos en mente es que queremos transportar a dos distribuciones de masa que están dadas, muy nu, pues usando estas condiciones de equilibrio de Wardrop. Pero como ven, la definición de equilibrio de Wardrop puede hacerse incluso en una generalidad mucho más amplia, ¿no? O sea, el conjunto gamma puede ser otras cosas también. Ok. Una observación sobre estos problemas de largo plazo, ¿sí? Es que guardan relación con un operador que se llama la divergencia, ¿no? Déjenme hablarles un momento de qué es la divergencia en un grafo, ¿no? Dado un edge flow, ¿no? Una función que va de las aristas en, ¿no? Perdón. Bueno, dado una función que evalúa las aristas, un edge flow, la divergencia de I va a ser una función, un vector sobre los nodos, ¿no? Y se define de tal forma que la divergencia de X, Y va a ser la suma de I sub E para todas las aristas que salen de X, ¿no? Entonces, E menos igual a X menos el flujo de todas las aristas que entran a X, ¿no? En otras palabras, ¿no? Les hago un dibujo.
yo tengo un nodo X y tengo ciertas aristas que salen de X, ciertas aristas que llegan, ¿no? Entonces la divergencia es simplemente sumar pues las Y que tengo en cada una de estas. Entonces, bueno, la divergencia es simplemente, bueno, sumar los flujos que salen de X y restar los flujos que entran a X, ¿no? Es la, digamos, la generalización natural que uno pudiese hacer como en una red, ¿no? Entonces, fíjense que si la observación es que si Q, gamma de Q, ¿no? Transporta a mu en nu, ¿no? O sea, la idea así informal es que yo tengo ciertos puntajes sobre los caminos y eso me están transportando a la distribución nu en una distribución nu, ¿no? Entonces, si yo calculo el edge flow de Q, observo que su divergencia, que la divergencia de I de Q, ¿no? Es igual a mu menos nu, ¿no? Esencialmente me está diciendo que cuando calculo esta I, este flujo está generando a la masa mu por un lado y está absorbiendo a la masa nu del otro. ¿Ok? No es un sí solo sí, es nada más una implicación en esta dirección. Esto va a ser importante más adelante, pero bueno, dado que estamos dando como el formalismo, en este momento es bueno comentarlo desde ahora. ¿Va? Ok, entonces, aquí el primer resultado, primera observación, lema, tenemos que Q es un equilibrio de Wardrop. Sí, solo sí, se cumple la siguiente igualdad de valores esperados, ¿sí? Si piensan a la Q como una medida de probabilidad. Voy a sumar sobre los caminos las longitudes con el peso omega. Y del otro lado tengo el valor esperado de las distancias. ¿Ok? XY, gamma, XY de Q. ¿Ok? Sobre XY en N. Ok, déjame ver si puedo mover esto un poco. No. Ok. Entonces fíjese lo que está diciendo este lema. Si pensamos que la Q es una función de probabilidad, ¿no? O sea, si le pido que el omega Q sume 1, ¿no? Entonces lo que estoy calculando acá es la esperanza, el valor esperado de la longitud, ¿no? Pero esa longitud, bueno, también está influenciada por Q, ¿no? Ahora, si estas Q suman 1, vemos como consecuencia que también la gamma es una medida de probabilidad, ¿no? O sea, si yo hago gamma de XY para este Q y sumo sobre XY, esto también va a ser 1, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es el valor esperado de la distancia bajo la medida gamma de Q. ¿Ok? Entonces lo que observa este resultado, este lema, es que para que Q sea un equilibrio de Wardrop, entonces en promedio las longitudes son iguales a las distancias, ¿no? Vamos a ver por lo menos una dirección de este lema que es la más interesante, ¿no? O sea, la otra sale más o menos igual, ¿no? Entonces la idea, fíjense que Eh, primero que, Héctor, ah, una pregunta. sí, De este lema de sí, solo sí, ¿una ujú, implicación no es obvia? O sea, justamente querías que las distancias fueran las longitudes, ¿no? Pues si exacto, eso sí, pasa, si eso pasa siempre, ¿no? Si es equilibrio de ujú, Waldorf, eso quería decir, y entonces por lo tanto ujú. los promedios de cosas iguales, pues es igual. Esa Sí, es la sí, obvia, sí, 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 ¿verdad? sí, sí.
Sí, sí, Ok. sí, exactamente. Eso es exactamente la idea, ¿no? Es observar que cuando tienes un equilibrio de Warrop, la medida está apoyada sobre las geodésicas, ¿no? O sea, ahorita cuando decía que hay una desigualdad que es obvia, ¿no? Es esta, ¿no? Este es fácil, porque la distancia siempre es menor que la longitud, ¿no? Pero ojo, fíjate que está sumando sobre cosas distintas, ¿no? Aquí está sumando sobre los caminos, aquí está sumando sobre los pares de puntos, ¿no? Pero sí, esencialmente lo que está diciendo Renato es correcto, ¿no? Vamos a demostrar, voy a demostrar esta dirección, que si tú eres un equilibrio de Wardrop, entonces se cumple la otra desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que si tú eres un equilibrio de Wardrop, la longitud, ¿no? De omega es igual a la distancia, ¿no? U de omega menos a omega más, ¿no? Si omega está en el soporte de la Q, ¿no? Entonces yo agarro esta identidad y lo multiplico por Q sub omega de ambos lados, ¿no? Q sub omega, LQ, omega, y lo mismo acá, de Q, omega menos, omega más, Q, omega. Y cuando hago esta multiplicación, ahora esto se cumple para todo omega, ¿no? Porque si omega está en el soporte de la Q, bueno, es la igualdad que tengo arriba. Y si omega no está en el soporte de la Q, entonces tengo 0 igual a 0, ¿va? Entonces ya está, ¿no? Ahora sumo de ambos lados el omega, ¿no? Y lo que tengo que hacer es un reacomodo de la suma del lado derecho, ¿no? De Q omega, ¿no? Entonces lo último que tengo que hacer es, bueno, escribir a C como la unión de CXY sobre todas las parejas de XY, ¿no? Entonces esto me permite escribir esta suma ahora como bajo todos los XY en N, y ahora la suma sobre omega de los caminos que me unen a X con Y. Entonces ahora escribo la distancia, ahora es explícito de dónde sale y dónde llega, y ahora tengo Q omega, ¿no? Y en verdad, este primer factor es una constante para la suma, lo puedo factorizar, y cuando sumo Q omega sobre todas las omegas que me unen a X con Y, lo que me queda es la gamma, ¿no? Y entonces es lo que está diciendo el enunciado, ¿no? Entonces esto es gamma, Q, perdón, la distancia Q, XY y gamma XY de Q. ¿Ok? Entonces tenemos una fórmula que nos permite verificar explícitamente cuando tenemos un equilibrio de Warner, ¿no? Una observación, bueno, corolario primero. Q es un equilibrio de Wardrop que es óptimo en gamma, ¿no? Ahora, recuerde, un equilibrio de Wardrop significa que, bueno, que esta esperanza, el valor esperado de la longitud, ¿no? Sea igual al valor esperado de las distancias, ¿no? Gamma de Q, ¿no? Y decíamos que era óptimo en gamma, ¿no? Si el gamma de Q minimizaba el problema de Kantorovich, ¿no? Entonces ahora lo que voy a escribir aquí es mínimo gamma en gamma. Y este lo borro. ¿Ok? Entonces eso es una observación, ¿no? O sea, pues, si yo quiero verificar que algo es un equilibrio de Wardrop o es un equilibrio óptimo de Wardrop, basta con verificar una cierta fórmula, ¿va? Observación importante es que estos problemas son difíciles, ¿no? ¿Por qué estos problemas son difíciles de calcular? Bueno, primero, porque es un problema de teoría de juegos, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, cada gente tiene un problema de optimización a resolver, ¿no? Y estos problemas
cada uno de estos problemas de optimización están fuertemente acoplados, ¿no? Y la segunda razón por la que esto es difícil es que el espacio de configuración en este caso es R a la C, ¿no? Y entonces Renato notó que esto es un espacio extremadamente grande, ¿no? Este C pudiese ser, hay infinitos caminos porque también están los lazos y demás, ¿no? Pero aún si quitamos, o sea, fíjense que en el problema de optimización las geodésicas no pueden tener lazos, ¿no? Automáticamente eso nos reduce un poco el tamaño, pero aún así, el espacio de caminos, o sea, estamos viendo medidas de probabilidad sobre espacios de camino. Esto es increíblemente grande, ¿no? Esto tiene dimensión muy, muy grande. Entonces, a pesar de que tengamos estos lemas, ¿no? Que me permite reducir a una fórmula, estos problemas aún son muy difíciles y en la práctica no, no sería esta la forma idónea para resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora de una hipótesis que me permite simplificar el problema, ¿no? Y esto se llama problemas, juegos potenciales. Entonces, digo que el problema que estamos viendo viene de un potencial si la g la puede escribir como el gradiente de una función h. H es una función que va de los edge flow en los números reales, ¿no? Es una función escalar, es un potencial, y lo que estoy diciendo simplemente es que la g es el gradiente de esa función, ¿no? Y bueno, recuerden el lema de Poincaré que me permite identificar cuándo yo puedo encontrar estos potenciales, ¿no? Poincaré me dice que G proviene de un potencial, puedo encontrar este potencial, si solo si se cumple esta condición de integrabilidad, ¿no? Parcial IE1, uy, de GE2 es igual a parcial IE2 GE1. ¿Ok? Desde el punto de vista de moderación, esta es como una condición de simetría para los costos, ¿no? O sea, una pequeña perturbación en la arista E1 produce el mismo efecto en la arista E2 que si hago esa perturbación en la arista E2 con respecto al costo en E1, ¿no? Entonces, de ahora en adelante vamos a considerar costos que vienen de estos potenciales. ¿Ok? ¿Y qué es lo curioso? ¿Cuál es el teorema importante? Este teorema se debe a Wardrop, ¿no? Y es que, bueno, si gamma es convexo, h es una función convexa también, ¿no? Y mi costo g es el gradiente de h, ¿no? Entonces, ahora voy a considerar un problema de optimización, ¿no? Voy a buscar minimizar h de iq, dado que gamma de q está en gamma, ¿no? Esto sucede si y solo si, y lo que voy a terminar escribiendo acá es la ecuación de punto crítico, ¿no? La ecuación de punto crítico va a ser omega en C de LQ de omega, Q estrella de omega, igual al mínimo de gamma en gamma de la distancia. X, Y, gamma XY con X y Y en N. ¿Ok? Entonces lo que descubrimos es que la ecuación de punto crítico de este problema, que ahora es nuevo, lo acabo de introducir, este es un problema de optimización, es exactamente la ecuación que encontramos en el teorema anterior, ¿no? En el corolario anterior. O sea, esto quiere decir que ese Q tiene que ser un equilibrio de Wardrop óptimo con respecto a gamma. ¿Ok?
y la demostración es lo que se pueden imaginar, ¿no? Hacen las variaciones de H compuesto con I en, en una dirección arbitraria y entonces pues calculan las derivadas, igualan a cero o la hacen mayor o igual que cero porque si el punto, si el mínimo estuviese en el borde, ¿no? Y lo que van a encontrar es justamente esta identidad de arriba, ¿no? Entonces ahora tenemos la ventaja es que reducimos un problema que tenía dos desventajas. Era un problema de teoría de juego, o sea, muchos problemas de optimización fuertemente acoplados y en un espacio de dimensión muy grande a un único problema de optimización y el espacio todavía sigue siendo grande, ¿no? O sea, sigue siendo el espacio de configuración, siguen siendo Qs path flows, ¿no? Entonces, el siguiente paso que voy a mostrar es cómo reducir aún más el problema de optimización. ¿Ok? ¿Preguntas? No, no, no. Ok. Entonces, Una, hablemos ahora una, de... una pregunta, o sea, Sí. que algo sea el gradiente, este, también tiene, o sea, es una cuestión, es esa, como que la divergencia sea cero, ¿es lo que está diciendo eso? No, lo que está diciendo es que el jacobiano de la G es una matriz simétrica. A lo mejor la pregunta viene de acá, perdón. Déjame ver si... Esto lo que quiero decir es que para cada E, G sub E es la parcial de H con respecto a la arista I sub E. Ujú. O sea, H es una función que ve un perfil de flujos y me da un real, ¿no? Y Ok, ahora tiene tantas entradas como aristas hay en el grafo, ¿no? Y entonces cuando voy calculando las derivadas parciales de esa función escalar h con respecto a cada uno de los flujos en cada una de esas aristas, estoy obteniendo la función de costo g. ok. Entonces aquí el resultado es que si yo tengo un costo que viene de un potencial, entonces puedo reducir el problema de Wardrop a un problema de optimización. Una Sí, pregunta, ya esto esto es es, como el... ¿Sí me escuchan? Ah, perdón, una sí, preguntita. Esto es como el análogo de tener un flujo gradiente, ¿no? O sea, el teorema, el... bueno, nada mm, más digo la noción esta de que sea el gradiente de H. O sea, porque igual es, digo, para tal vez para ponerle el ok, contexto de Renato. esto de aquí arriba, ¿no? Creo que se llama el lema Ajá, de Poincaré, ¿no? ¿Sí? Si quieres ver exacto, quieres ver que un campo vectorial viene de un gradiente de una función escalar o de un potencial, basta ver que el jacobiano del campo vectorial es una matriz simétrica, ¿no? Justamente porque el hessiano de cualquier función escalar es una matriz simétrica, ¿no? ¿Va? ¿Hay alguna otra cosa que pueda decir de esto? Bueno, entonces sigo. Entonces todavía parece ser un problema muy grande. Voy a relacionarlo ahora con otro problema que se llama el problema de Beckman, que ahora sí va a ser un problema con el que creo que vamos a estar más contentos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el problema de Beckman? Ok, ahora voy a pedir otra vez que mi gamma sea el plan de transporte que conecta a dos densidades muy nu, ¿no? Entonces recuerden que decíamos que gamma de Q, si gamma de Q pertenecía a esa pi de mu nu, obteníamos que su intensidad satisface una ley de conservación, ¿no? Satisface divergencia de IQ igual a mu menos nu. ¿Ok?
Entonces, ¿qué tal que pensamos ahora en el siguiente problema? Vamos a minimizar, en vez de H y Q, voy a minimizar HI bajo la restricción de que la divergencia de I sea igual a mu menos nu. ¿Ok? Esto es lo que se conoce como el problema de Beckman. ¿Ok? O también lo llaman como minimal flows. Y una cosa que observamos es que justamente por esta observación, este mínimo está por debajo del problema que estamos viendo, ¿no? Del problema de Wardrop, ¿no? El mínimo de H y Q, ¿no? Dado que gamma de Q está en pi de mu nu, ¿no? Justamente una Q que cumple que su plan de transporte lleva a mu en nu, satisface que su edge flow, aquí arriba, ¿no? Tiene divergencia mu menos nu, ¿no? Entonces cualquier competidor del problema de abajo me implica un competidor en el problema de arriba, ¿no? Entonces el mínimo de arriba tiene que ser más pequeño, ¿no? Problema de Ward. Entonces lo que descubrimos es que en verdad estos dos problemas son equivalentes, ¿no? Y para eso necesitamos algo que se llama la descomposición de Smirnov. ¿Cómo voy bien? Entonces la descomposición de Smirnov dice lo siguiente: voy a tomar a mu, la parte positiva de la divergencia de I, ¿no? Esto es simplemente lo que está generando el vector I, nu, la parte negativa de la divergencia, ¿no? Entonces existe un Q acá, o sea, existe un path flow tal que, tal que gamma de Q conecta a mu con nu, ¿sí? Y pues no son iguales, pero casi. Ok. Puede que el campo vectorial I o que el edge flow I contenga ciclos, ¿no? Pero entonces esencialmente lo que estoy diciendo es que dada mi I, ¿no? Dada mis I, yo puedo encontrar caminos que me conectan a mu con nu y de hecho me transporta exactamente a mu con nu y en todo caso pago menos o tengo menos flujo que mi original, ¿ok? Entonces gracias a este resultado podemos ver que en verdad estos dos problemas son equivalentes. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, si yo tengo un I que me minimiza el problema de Beckman, inmediatamente la descomposición de Smirnov me permite encontrar un path flow, ¿no? Que está por debajo, ¿no? de mi I, y cuando yo le aplico la H a la H, ¿no? De IQ, esto de hecho va a tener que ser menor que H de I. ¿Por qué? Porque recuerden que el gradiente de mi H, que era mi G, es mayor o igual que cero. O sea, la H es monótona, ¿no? En cada una de las coordenadas. Y eso viene de esta hipótesis, ¿no? Entonces, dado un I que me minimiza el problema de Beckman, puedo encontrar una Q que hace que su función, que está con las restricciones adecuadas y hace que su funcional sea incluso más pequeño. ¿Va? Entonces, ya con esto, pues tengo un problema mucho más sencillo, ¿no? O sea, decir que estos dos problemas son equivalentes es una gran ventaja porque este problema acá de optimización, ahora ya su variable ya no vive en R a la C, ¿no? Aquí en la I ahora vive en un espacio mucho más pequeño y ahora vive en R a la E, ¿no? Que es considerablemente más pequeño que R a la C, ¿no? A todos los caminos posibles. Entonces, finalmente, ahora lo que quiero ver es cuál sería entonces la ecuación de punto crítico de este problema variacional. Y esto es lo que se llama la relación constitutiva.
Entonces, para hablar de la relación constitutiva voy a tener que introducir un operador nuevo que se llama el gradiente discreto. Y es simplemente el operador adjunto de la divergencia, ¿no? O lo defino así. Dada, dada una función u que va que es un vector en Rn, ¿sí? Su gradiente va a ser una función en R de las aristas, tal que de U en una arista E es U en E más menos U en E menos, ¿no? O sea, gráficamente aquí tengo una arista E que me conecta a dos nodos, X e Y, ¿no? Y tengo una función que para cada nodo me da un número, ¿no? Aquí tengo U sub X y aquí tengo un U sub Y. Entonces el gradiente simplemente para esa arista es tomar la diferencia entre U sub Y menos U sub X, ¿no? Y la observación es que esto es dual a la divergencia, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, que si yo hago la suma del gradiente de U por Y sobre las aristas, esto da lo mismo que menos la suma de U, X, divergencia, X de Y sobre los nodos, ¿no? Esta es integración por partes, ¿no? Y es fácil de verificar, ¿no? Entonces, teniendo este operador en mente, les digo cuál es la ecuación de punto crítico del problema de Beckman, ¿no? Entonces digo que I estrella minimiza H con la condición divergencia de I igual a mu menos nu, ¿no? Y mayor o igual que cero, eh, implica que existe un nu estrella. Este, si quieren, lo pueden pensar como un multiplicador de Lagrange, ¿no? Tal que el mínimo de I estrella, gradiente H de I estrella, menos gradiente discreto de U estrella es igual a cero. Esto es lo que quiere, esta identidad tienen que entenderla sobre cada arista del grafo, ¿no? O sea, para cada E y su B y E, ¿no? O sea, está diciendo tres cosas, ¿no? Que las I estrellas son no negativas, ¿no? Que esta diferencia es no negativa, y si esta llegase a ser estrictamente positiva, entonces aquí se tiene que dar la igualdad, o sea, tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Ya creo que estoy por pasarme el tiempo. Vamos a ver qué puedo recortar. No, entonces no doy la demostración de esta identidad y voy a pasar entonces a cuál sería el problema dinámico, que no he dicho nada. Perdón, ¿algún comentario? Creo que no por el momento. O bueno, yo nada más rápido, podría subir, es que pasaste muy rápido la definición de esto el adjunto de la divergencia. ¿Puedes nada más volverlo a enseñar la Ah, el definición? gradiente. Está arribita, ¿no? Sí. Uy, perdón. Uy, perdón. Todavía estoy aprendiendo a... Ok, creo que está... Ah, ah, Aquí está, sí, ajá. Ah, entonces es U, la U es, la U está en Rn y la D de exacto. U está. A ver, Sí. Es como una derivada direccional, ¿no? En la dirección de la arista E. ok, ok. Va. O sea, pues estás haciendo como que justo análogos de lo que quiero, más o menos. Exactamente. Esto es un análogo del gradiente y la divergencia es un análogo de la divergencia de Perfecto. cálculo, ¿no? Ok, gracias. Sí, es que como hay bastantes subjetitos ahí. Sí, sí, Gracias. sí, se pone bastante pesado. Aquí quizás, bueno, déjame hacer un comentario acá de esta ecuación, ¿no? Si la H es estrictamente convexa, voy a decir algo, no lo voy a demostrar. Esto que llamo la relación constitutiva, sí se parece a algo que
a lo que estamos más familiarizados de una relación constitutiva, ¿no? Por eso es que lo llamo así, ¿no? Si H es estrictamente convexa, esta ecuación es equivalente a decir lo siguiente: el gradiente de H estrella es la transformada de Legendre de H, ¿no? Del gradiente de U estrella es igual a I estrella, ¿ok? Entonces, un caso muy particular cuando la H es estrictamente convexa, esta ecuación es equivalente a esta ecuación. Entonces, lo que me está dando en realidad es una relación constitutiva, ¿no? O sea, U podemos pensar que es una presión, tengo el gradiente de la presión y luego le paso una función no lineal y eso me da el flujo, ¿no? Y si a esa relación constitutiva luego le paso la ley de conservación, o sea, la restricción en la divergencia, entonces lo que estamos viendo es la ecuación divergencia del gradiente de la transformada de Legendre de la gradiente discreto de la U igual a mu menos nu. ¿Ok? Entonces, como una ecuación elíptica que va a ser no lineal, ¿no? Va a ser no local y en general va a ser degenerada. ¿Ok? Pero eso degenerada. Se los dejo para otra presentación o si quieren en las preguntas, ¿no? Entonces, esta es como la ecuación laplaciano igual a mu menos nu, en el fondo, ¿ok? ¿Qué quiere decir no local? No local es el hecho de que el costo, eh, o sea, G sub E, puede depender de todo el perfil I, ¿no? En Mm, general, lo que se ha estudiado hasta ahora es cuando este costo depende de la intensidad en la arista E, ¿no? ujú. Pero ahora estamos considerando una generalidad donde, o sea, puedes ver todo el perfil I. O sea, el tráfico que tú ves aquí en Ciudad de México afecta, quizás de forma infinitesimal, el tráfico que ves en Guanajuato. Eso es lo que Seguro, quiere porque está decir. horrible. Entonces, cuando los turistas se van a Guanajuato, entonces aumenta el tráfico. Bueno, eso, perdón el chiste, ¿no? Pero eso es lo que quiero decir con no local. ¿Ok? Entonces, bueno, ya no tengo tiempo, ¿no? Quisiera quizás tomarme 2 minutos, si es Empezamos un posible. poquito tarde, Héctor, entonces, otros 5 minutitos si gustas para ir, Gracias. para que termine. Vale. Entonces, quiero utilizar los últimos minutos para contar de qué se trata el problema dinámico, porque todo esto, en el fondo, pues es un problema estático, ¿no? O sea, quiero transportar la masa de un sitio a otro y cuando tengo este edge flow, lo pueden pensar como un flujo estático, ¿no? Me está diciendo que estoy constantemente transportando sobre esa arista algo, ¿no? Entonces, un problema dinámico es algo un poco distinto, ¿no? Pero que se puede modelar con exactamente las mismas herramientas que estamos viendo acá, ¿no? Entonces, para un problema dinámico, tengo mi grafo original NE, ¿no? Tengo mi costo G, que si quieren, bueno, uy, perdón. Tengo mi costo G, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer a partir de estos ingredientes un problema dinámico? Primero me voy a tomar un T, un entero positivo, que va a ser mi horizonte de tiempo, ¿no? Entonces voy a tomar T más un copias de mi grafo G, voy a ponerlas así, etcétera. Y si quieren estos son los nodos en tiempo cero, n, 0, n, 1, n, t menos 1, n, t y n, t mayúscula. ¿Ok? Entonces tengo t más un copias y si quieren a cada uno de esos nodos por ahí, los estoy llamando y sub t, ¿no? Para saber en qué tiempo se ubica.
Y las aristas van a ser de la siguiente forma. Yo voy a conectar a xt-1 con yt si x, y están conectados en el grafo original. ¿Ok? Entonces aquí tengo una serie de aristas, etcétera, ¿no? Ok, entonces ese sería mi nuevo setup, ¿no? El costo G en una arista es sub t para un perfil y, fíjense ahora, este perfil, ¿no? Vive, a esto le voy a dar un nombre, a este grafo, si quieren, esto es GT, sus aristas, sus nodos se llama NT y este es ET, ¿ok? Entonces esto va a ser G A, E en I en tiempo t. ¿Qué es lo que quiere decir esto? O sea, yo tengo mi función i o mi vector i que le da un valor a cada una de estas aristas en este grafo extendido, ¿no? Y me fijo solamente en las aristas que van en tiempo t, ¿no? Que son estas que están acá, ¿no? Entonces ese perfil de aristas las puedo identificar con aristas en el grafo original, ¿no? Entonces simplemente digo que veo el costo original para ese perfil, ¿va? Fíjense que si mi costo G viene de un potencial H, entonces también este costo extendido, si quieren a esto le podemos llamar T, entonces mi costo extendido, GT, también va a venir de un potencial HT, que va a ser simplemente la suma integrar en tiempo, ¿no? Esto va a ser la suma de H y T para T de 1 a T mayúscula, ¿ok? Es una cuenta. Y finalmente, lo último que debo mencionar es cómo extender el plan de transporte, ¿no? Yo tengo un plan de transporte en el grafo original, el estacionario, n por n, ¿sí? Y hago una extensión, voy a llamarla gamma t, ¿sí? De la siguiente forma, ¿no? Voy a considerar todos los gamas en r, nt por nt, ¿no? Tales que dos cosas. Voy a definir, bueno, tengo esta marginal, gamma t menos mayor que el soporte de esto está contenido en n,0, ¿no? Y por otro lado, pi t de gamma está contenido en gamma. Déjenme explicar qué significa esto, ¿no? La primera condición que tengo aquí es una condición inicial, ¿no? Acuérdense que pi menos de gamma, perdón, yo sé que es mucha notación, pi menos de gamma en x era simplemente sumar gamma xy sobre las y, ¿no? O sea, es todo lo que me está generando masa, ¿no? Lo que es como la configuración inicial de masa. Entonces, lo único que estoy diciendo es que la masa inicial está apoyada en tiempo cero, ¿ok? Y esta otra condición que está acá, lo que me está diciendo es lo siguiente, pi t, esta no la he definido, es la siguiente marginal. Voy a decir, pi t en xy va a ser la suma de gamma xt y s sumo en t y en s. ¿Ok? Entonces yo estoy viendo toda la masa que yo transmito de x a y en cualquier momento, ¿no? Entonces yo quiero que esa proyección, esa marginal, pertenezca a mi plan original gamma t. ¿Ok? Entonces, con estas ideas, esto es lo que sería como una extensión, digamos, de alguna forma natural de un problema estático ahora un problema dinámico, ¿no? O sea, tengo T etapas de tiempo y quiero, pues, ver otra vez mis definiciones de equilibrio de Wardop óptimo con respecto a gamma, tengo mi problema de Beckman, etcétera, ¿no? Entonces, lo que logramos ver con Sergio es que teorema, la extensión
del problema de, del long term, de largo plazo, es también un problema de largo plazo en otro grafo, ¿no? Entonces con esto reducimos el problema de Wardrop de largo plazo a un problema de Beckman, ¿no? Problema de Beckman extendido. Y entonces podemos también calcular las ecuaciones de punto crítico o digamos las ecuaciones dinámicas, ¿no? Correspondientes, ¿no? Eh, bueno, si quieren dejo para las preguntas qué significa cada una de estas cosas. Digamos que el panorama que les he dado hasta ahora es como la parte clásica. Y bueno, quedan preguntas, ¿no? O sea, podemos extender esto también al caso continuo, podemos ver ejemplos particulares, regularidad de las soluciones, etcétera. Muchísimas gracias por su atención y bueno, lamento que no terminé. No, muchas gracias, Héctor. Entonces, mira, vamos a ponerte aquí unos aplausos. Aplausos No, muchas gracias, virtuales. Héctor. Estuvo muy padre la presentación del problemita. Este está bien, bien bonito. ¿Dudas para Héctor? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, yo sí tenía una, pero a lo mejor, este, Por o sea, un favor. poco entender qué tanto más ganas, o sea, si, si lo haces todo local, como que al principio todo es como muy, o sea, puedes construir las cosas localmente desde el principio, ¿no? De hecho, a Eh, mí cuando me sorprendió fue cuando, o sea, en lugar de costos del camino, puedes poner costos de pasar por una arista, ¿no? O ujú. sea, ¿no? Y si, y si ya pones esos costos de la arista, pues la suma, el costo del camino sería pues la suma de los costos de la arista. Eso es lo que te lleva directamente a algo local, ¿verdad? No, o sea, eso siempre pasa. O sea, el costo de un camino es sumar el costo de las aristas que atraviesa. Pero el Pero cada dato, arista, ajá, el costo de cada arista depende de las intensidades de flujo que veas en todo el grafo. Y déjame explicarte por qué esto es natural en el caso dinámico, ¿no? Cuando tú tienes el caso dinámico, digamos, tú puedes tener en el grafo original, esta es una muy buena pregunta. ¿Por qué en verdad por qué es necesario pensar en estos costos no locales, ¿no? Digamos que en el grafo original, X y Y, el estático, tú puedes moverte tanto de X a Y como de Y a X, ¿no? ujú, Y tiene sentido que el tráfico que tú ves sobre esta arista afecte el costo sobre esta arista, ¿no? O sea, tú estás caminando en una calle y la gente que viene en dirección opuesta a la tuya, pues hace que tú te muevas más lento, ¿no? ok, ¿Sí? Entonces, claro, esto uno pudiese modelarlo quizás ya con aristas que no son dirigidas, pero cuando lo ves en el grafo extendido, en el tiempo, ¿qué es lo que sucede? Aquí tú tienes XT, aquí tienes Y t más uno y tienes una arista que va de aquí para allá, pero también tienes YT y tienes X t más uno. Y esta es una arista completamente distinta, ¿no? ujú, Entonces, en el modelo no local, el tráfico que atraviesa esta arista debe influenciar el costo que tú estás viendo ahora en esta otra arista. ¿Sí? ya. Entonces, eso de alguna forma dice sí, o sea, para el problema dinámico era necesario eh, extender la noción de costos locales a costos no locales.
Y no hay una cosa como intermedia, como segundos vecinos, terceros vecinos, algo así, que las cosas... No lo sé. O sea, lo otro que he visto que se parece bastante a esto es el trabajo de Wilfried Gambo, Chen Shen Mu, y hay otro colaborador que seguramente Jesús, que está por ahí conectado, me va a decir. Ok. Eh, no, el otro Jesús, Jesús Sierra, Ah, ya. ¿no? Yo decía, no sé. No, no, no. Hay un modelo que tiene que ver, este es como, pues, este problema en el continuo, el caso estático se ha estudiado, ¿no? Hay otro problema que es similar en el caso continuo que se ha estudiado que se llama Benamou-Grenier, ¿no? Y ahorita están haciendo como la versión discreta en grafos y estos trabajos que te estoy diciendo. Y hay como otra noción, ¿no? No solamente tienes tu edge flow, que te está haciendo como el transporte, sino que también tienes una variable adicional que es la población en cada instante, ¿no? Eh, pero no sé si sea una versión intermedia. O sea, lo que te estoy respondiendo es que hay un problema relacionado, parecido, similar, pero no sé si es intermedio. También Gracias. en grafos. Muy bonita plática. Gracias. Yo sí tengo una pregunta. Si empiezas con una gráfica no dirigida, como Ajá. que, ¿cómo adaptas esto para que funcione ahí? Porque sí necesitas tener las direcciones, ¿no? O sea, podrías, no sé, Ujú, considerarlo como en la gráfica de líneas, que es ujú. como el doble con las dos direcciones y ver el problema ahí, Exactamente. Exactamente. que es como el Exactamente. análogo a empezar con algo no orientado y levantarlo a la Ándale. doble cubierta de orientación. Ok. Exactamente, sí. O sea, si tienes algo no dirigido, lo que puedes hacer es pensar que cada arista va de una dirección a la otra y repitas el costo, ¿no? Exactamente. Ok. Aunque ahí ya lo que encuentras es más bien de la gráfica de líneas y no de la Ujú, original, o cómo lo ujú. relacionas después, no sé. Puedo darte un Entonces, ejemplo. Sí, déjame dar este ejemplo que creo que es bonito y a lo mejor ayuda a aclarar algunas cosas y tiene que ver con tu pregunta. O sea, ¿qué pasa? Ah, aquí voy. Entonces, digamos que tengo una gráfica, lo que sea, y voy a considerar el potencial, lo primero que uno haría en ecuaciones, y al cuadrado, ¿no? En, ¿no? Entonces, fíjate que este es un costo estrictamente convexo, ¿no? Y ahí, entonces lo que quiero calcular es el gradiente de la transformada de Legendre, ¿no? Bueno, esta es una cuenta que uno puede sacar, te ahorro el cálculo, esto va a dar el máximo entre esto y cero, ¿ok? O sea, para cada coordenada es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es la ecuación que nos queda en este caso? Que queremos ver es la divergencia, ¿no? Del máximo del gradiente de u, coma cero. Está en el caso estático, ¿no? De mu menos nu. Entonces, fíjate que en una gráfica normal, pues, es un problema bastante no lineal, justamente por la presencia de ese máximo, ¿sí? Pero, sorprendentemente, si ahora asumo que mi gráfica es simétrica en este sentido, o sea, si E pertenece a E, también menos E, o sea, la que va en dirección opuesta, pertenece a E, ¿no? O sea, estoy asumiendo en el dibujo es que si esta está, entonces la de regreso también está, que esta sería menos E. Entonces, esta ecuación se simplifica un montón. Esta ecuación viene a ser equivalente a Laplaciano de U, Laplaciano discreto, ¿no? Igual a mu menos nu. Entonces ahora se convierte en un problema lineal. Entonces, no sé, eso me parece bonito, ¿no? Que este problema que era altamente no lineal, cuando le pides como esta condición de simetría, que las gráficas en el fondo no estén dirigidas, se convierte en el problema de Poisson.
Ok, sí, gracias. Y otra pregunta, ¿esto está disponible o es parte de la tesis de maestría que decías? O, Es parte de la tesis de maestría de Sergio y bueno, estamos escribiendo, ¿no? El artículo para enviarlo. Ujú. Con gusto lo compartimos con con todas las personas del seminario cuando esté listo. Vale, sí, me gustaría ver bien ahí Excelente. los detalles porque hay unas cosas que Claro. pasaron rápido, porque creo que sí hay muchas Sí, sí, analogías ahí sí. con flujos gradientes y, o sea, Sí, sí, sí. otra pregunta era como si estás en algún sentido definiendo un tipo de flujo geodésico en gráficas No, dirigidas a con eso no, pesos. a eso no hemos llegado, ¿no? Pero fíjate que, o sea, esto, como un flujo geodésico sería para agentes individuales, ¿no? O sea, una Ajá, persona se quiere mover de un sitio a otro, pero sí, aquí tienes exacto. toda una población, ¿no? No sé, no tengo ni idea cuál sería Porque, el... o sea, porque lo que estás construyendo es una descripción global, ¿no? De todas estas Mm, geodésicas, mm, dados sí. potenciales y dados, O cosas así. sea, te puedo dar Entonces, una referencia en el caso estacionario y local, ¿no? Estacionario y ujú, local son los trabajos de Sant'Ambrogio. Esto es una M, Brogio. Entonces él tiene, tiene creo que dos surveys, ¿no? Si buscas survey en Google Survey y Congested Transport, pues tienes uno y el otro es el capítulo 4 de su libro de transporte óptimo, Optimal Transport, etcétera, ¿no? ok, ok, muy bien, gracias. De Perfecto. hecho, esto sería estacionario y local y más que todo en el continuo, ¿no? Ujú, En el capítulo 4 hacia el final hablan de algo del discreto, ¿no? Y bueno, de ahí fue eh, que nació, ¿no? La tesis de Sergio. ok. Muy bien, pues muchas gracias, sí. Yo sí estaría interesado en leer ahí su artículo, ya que lo terminen ahí, mándamelo. Claro. Estaría bien. Vale, Vale, muchas Felicidades, gracias a está padre. ustedes. Y gracias. gracias a la gente que organiza todo esto para que estemos aquí. Súper. ¿Alguna otra preguntita rápida para Héctor? Si no, pues te agradecemos nuevamente, Héctor. Aquí está. Gracias a ustedes y perdón por el tiempo. No te preocupes, no te preocupes, estuvo muy bien. No, estuvo Es buenísima. muy padre cuando viene más gente del usual y te hacen muchas preguntas. No, gracias, Héctor.